como le informé al inicio del programa, en la primera licitación de la Ronda 2, la Comisión Nacional de Hidrocarburos adjudicó 10 de los 15 bloques que se ofertaron en aguas someras del Golfo de México, dentro de las provincias petroleras Tampico, Misantla, Veracruz y Cuencas del Sureste. Para analizar el tema me acompañan Isaid Mera, Atzayael Torres y Jonathan Ruiz. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero les pediría que me digan cómo califican esta primera licitación de la Ronda 2.1. Pues la calificamos, creo que en términos generales como exitosa. En términos numéricos lo es porque, pues, digamos, de los 15 contratos que se ofrecieron, pues 10 fueron adjudicados. Entonces, en términos numéricos, pues es un muy buen porcentaje. Estamos hablando de un 66%, cuando en el mundo las licitaciones andan rondando el 40%, por decirlo, ¿no? No obstante, nos estamos acostumbrando, creo, al éxito, porque la más reciente se licitaron 8 de cada 10, ¿no? Y parece que el número siempre es grande en México y pues evidentemente este lo fue y probablemente nos va a traer un buen número de inversiones, ¿no? Yo añadiría también que hubo competencia, es decir, no solamente se asignaron 10 de 15, sino que además hubo competencia por ellos. En 6 de los 10 que se asignaron, ofertó más de uno. Hubo incluso en el caso del área 9, donde hubo un desempate, algo que no se había visto en licitaciones petroleras de México. Con efectivo, aparte. Sí, el bono, digamos, ¿no? Entonces creo que además añadiría que hubo competencia, lo cual también creo que es una señal positiva. Claro, hubo transparencia, ¿no? Podemos hacer un balance que fue positivo en el sentido del número de campos asignados. Estamos hablando de una inversión de más de 8,000 millones de dólares que se espera, ¿no? De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda. Son campos de aguas poco profundas, a poca profundidad, con costos de producción muy atractivos para las empresas y que a final de cuentas yo creo que también aquí lo que podemos destacar es la diversidad de nacionalidades que hubieron aquí participando, ¿no? Empresas de todo el mundo vinieron aquí a México por estos contratos. Sí, estamos hablando que Europa el 70%, Asia el 11% y Latinoamérica el 20%. ¿Debido a qué elementos creen que se logró este éxito, como mencionabas, Jonathan, de esta primera licitación de la Ronda 2.1? ¿Qué elementos lo hicieron posible? Pues uno, que hay recursos, es decir, que la información suficiente validaba que ahí hay presumiblemente recursos, particularmente de crudo ligero, fue lo que llamó la atención. Crudo ligero, recordemos que es un crudo pues muy aceptado en las refinerías, no necesariamente en las refinerías de Estados Unidos que aceptan el pesado, sino incluso en las refinerías mexicanas en donde no están listas para el crudo pesado y bueno, quienes lo pueden extraer acá, pues perciben que podría ser bien colocado en algunas de las refinerías de México, ¿no? Entonces creo que se juntan los dos elementos, tienes el recurso a la mano y tienes el cliente también a la mano, ¿no? Y sí enfatizaría en lo que decía Isaid hace un momento, el tema de que hubo una gran competencia porque justamente lo que se percibió es que había suelo parejo y al final de cuentas pues reglas claras, ¿no? Isaid, ¿coincides? Sí, incluso hubo un caso muy particular que fue el de Lukoil en el área 12, porque fue la rusa, que es la primera vez que gana un contrato de las rondas petroleras, fue la única postura, pero aparte se fue con la oferta más alta, es decir... le apostó todo. Le apostó todo, sí. Pero no tenía competencia, es decir, pudo haber apostado lo mínimo y se lo llevaba igual, sí. Pero apostó, digamos, iba con todo, no quería que se lo ganaran y bueno, no contaba con que fue la única que se aventó. Y no fue el único caso. O sea, tenemos a la italiana, Eni. Eni también se fue con todo lo que podía. Se empataron con la británica, Capricorn y llegaron la mexicana City. Y la única en la que empató la perdió, ¿no? Digo, justamente en este desempate en el que saca cada quien su resto, una saca 30 millones y Eni saca 20 millones de dólares, entonces no le alcanza para ganar. Aunque se llevó otros 3. Se llevó otros 3. Y ahí en ese sentido yo te diría, sí, efectivamente hubo competencia, sin embargo, las regalías que ofrecen de arriba del 70% también llaman la atención. Creo que esto es de beneficio para el gobierno mexicano, porque ya una vez que estos campos estén produciendo, ya una vez que estén en forma, de la venta que va a hacer se van a llevar, lo van a pagar la utilidad más del 70%. Esto es muy importante. Hubo por ahí uno, no sé si recuerdas el 3 o el 4, que hubo la única oferta que presentó la China Offshore Oil Company. La China presentó una oferta por ahí de, ¿qué fue? 23. De 23, 23, 26, exactamente. Entonces, digamos que era como que no sé si no tenía mucha información
fue de las que Para ofreció claro, la el regalía más. 23% de la utilidad. Exacto. Y respecto al anterior, donde la China sí fue con todo. Exacto. Y se terminó llevando 2 bloques, si no mal recuerdo. ¿Y qué me pueden decir acerca de las dos grandes ganadoras, consideradas como dos grandes, Eni México y Citla Energy? ¿Qué tipo de empresas son estas? Bueno, el caso de Eni es una gran petrolera italiana, ya tenía experiencia en México, ya había ganado un contrato, ya está produciendo petróleo en México en bajas cantidades. Digo, esto es fácil de decir, pero pues cuando tú y yo estábamos en la escuela, cualquiera de nosotros, pensar en que una empresa extranjera iba a estar produciendo una gota de petróleo en territorio nacional era algo impensable, ¿no? Bueno, pues esta petrolera ya está en México, le está yendo bien, lo están diciendo sus directivos como muestra de que le está yendo bien, se vinieron con todo a esta licitación. Entonces, una sería Eni, la otra, Citla, es menos conocida, no obstante, pues Citla de lo que se hizo fue de capital privado, estamos hablando de una empresa dirigida por Alberto Galvis, un ex VP, una empresa, una persona que conoce, es dirigida por él, evidentemente vio una oportunidad, juntó el capital privado de algunas inversionistas y fondos también del Banco Mundial para todo fin práctico. Los junta con la experiencia de Eni y pues hacen un golazo, ¿no? Sí, Citla es de estas empresas un poco como Sierra Oil, que obtuvo triunfos, sobre todo en la primera licitación, que son empresas nuevas que surgieron a raíz de la reforma energética. Inversionistas locales apuestan mucho a unirse justo a petroleras ya con experiencia, ya con cierto bagaje en el sector, y entonces están apostando. Atzayael, Pemex, por otro lado, se queda con dos bloques. ¿Cómo está Pemex? ¿Cuál es el estado de Pemex? El estado en que se encuentra Pemex pues fue positivo para ellos haber participado. No es ninguna sorpresa que hayan ganado, puesto que, como lo hemos platicado aquí, Pemex es la empresa que tiene más experiencia en esta región, conoce muy bien el trabajo que está haciendo aquí. Lo hace de la mano de Ecopetrol, si mal no recuerdo, en una alianza que llama la atención. Son dos petroleras latinoamericanas bien representadas en la ronda que lograron hacerse. Ese bloque que ganaron fue, digamos, el menos rentable para el gobierno. Se fueron con la oferta mínima, pero igual que Lukoil fueron del único participante, es el caso contrario. Fueron con la oferta más baja y se lo llevaron al ser el único postor. En ese sentido, ¿considerarían que, por ejemplo, casos como el más reciente en Salina Cruz no le afectó a Pemex? Pensábamos que llegaba Pemex un poco tocado justamente por este tipo de accidentes que han habido. ¿Afectó o no afectó? ¿O no era un elemento a considerar en esta licitación? Creo que aquí ya es reflejo de... No le afectó, te diría de inicio no le afectó. Yo creo que aquí ya es reflejo de la separación que hubo de las líneas de negocio de Pemex. O sea, una cosa es transformación industrial, otra es Pemex Exploración y Producción, que por sí sola, PEP, es una de las petroleras más rentables del mundo, ¿no? Las cifras lo dicen, tiene costos de producción altamente competitivos, entonces asociarse con PEP es realmente importante. O sea, ya esta situación que comentas con el tema de los mantenimientos en las refinerías y recientes accidentes que hemos visto, el hecho de que no le haya restado interés a los inversionistas de asociarse con ellos refleja ya esta división que finalmente existe después de la reforma energética. Sí. Y además que Pemex no es una empresa que pueda llegar y decir voy a hacer una súper oferta porque justo está en tema de ahorros, de recortar inversiones. Entonces creo que tampoco podía llegar y aventar todas las canicas, voy por 4 o 5 campos. Creo que fue conservador y tuvo, creo que, un poco de suerte en ese campo que se lleva con Ecopetrol, porque cualquier otro licitante que hubiera ofertado uno más que Pemex y Ecopetrol se lo hubiera llevado, ¿no? Por otro lado, Jonathan, a ver, dime. ¿No te sorprende a ti, Elena, que el precio del petróleo que no termina de aumentar pese a que hace la OPEP, por ejemplo, al recortar su producción? Estamos viendo en este momento en la terminal, si nos la pone producción en un momento, cuál es el comportamiento del precio durante el último año, el precio del petróleo. Y como vemos, pues ha tenido altibajos, pero más bien han sido bajos en los últimos días. Tenemos ya un petróleo en este momento, el WTI está en 44, el WTI es el tejano, pues, y está en $44 por barril, pese a que Rusia y Arabia Saudita dijeron que iban a reducir producción. Es como si de pronto dijeran aquí en México que va a haber menos producción de leche y el precio aún así bajara, pues no tendría lógica. Lo que estamos viendo ahí es un comportamiento atípico del mercado. Evidentemente esto ya no responde a la OPEP, evidentemente ya la producción regional de Norteamérica está teniendo un peso muy relevante en el mundo y aún así atrajimos un montón de inversiones, o al menos tuvimos una licitación exitosa, pese a que el precio no está en sus niveles de $100 como estuvo hace 3 años, ¿no? Yo creo que hacia adelante
hay que ser un poco mesurados, porque la siguiente licitación, la 2.2, tiene 2 bloques ahí, los de Chiapas, que tienen problemas porque los locatarios no están a favor, y además, hacia adelante yo lo que percibo es que me da la impresión de que van a tratar de acelerar las licitaciones. Ahora las vemos con algunos meses de espacio entre una y otra. Me da la impresión, o al menos lo que ha dejado entrever el gobierno, es que se van a acelerar las licitaciones justo porque hay elecciones el siguiente año y quieren que pase lo que pase, que con quien gane la presidencia, pues, no se haya avanzado en la reforma energética, se quede legado, pues, ¿no? Que quede lo más posiblemente avanzado. Sin embargo, el gobierno debe recordar también que tiene un órgano regulador que tiene cierta capacidad para administrar cierto número de contratos, y a lo mejor tendrían también ver hacia adelante cómo hacerle para crecer o para sostener todo este desarrollo acelerado que efectivamente veremos en los próximos meses. Sí, es la incertidumbre que puede plantear una elección en la que uno de los candidatos o precandidatos ya dijo que no le gusta la inversión privada en el petróleo. Entonces, cuando tienes a uno de estos precandidatos diciendo eso, evidentemente la autoridad dice, tenemos que avanzar en esto, porque de lo contrario se le va a cargar al gobierno toda la inversión el siguiente sexenio. Entonces necesitamos traer inversión de otras partes, justamente para que el gobierno, el erario, no tenga que pagar las próximas inversiones en petróleo y tengan cierta seguridad, ¿no? Porque evidentemente estos contratos no solo se sujetan a leyes nacionales, sino internacionales, y quien venga va a tener que sujetarse. Bien, para cerrar esta mesa les pediría ¿qué auguran para la siguiente licitación, la siguiente ronda 2.2? Va a ser, yo creo que va a ser un ritmo similar. Como dijo Jonathan al principio, pues la verdad es que sí nos estamos acostumbrando a este tipo de resultados. Yo no le veo por qué no habría de ver en el contexto actual que estamos viviendo del precio del crudo. Parece ser que ya las empresas están aprendiendo a navegar y a poder desarrollar proyectos en condiciones así, ¿no? Como las que tenemos. Isaí. Yo me quedo con el tema de los 2 campos en Chiapas. Creo que ese va a ser un tema protagonista de la ronda 2.2. Habrá que ver incluso, si no decide la autoridad, no meterlas. Ahorita está planeándose 12 áreas, si no mal recuerdo son 9 en la cuenca de Burgos, 1 en la cuenca del sureste, que fue la exitosa. Hoy se colocaron 9 de 10, y los 2 de Chiapas. Yo creo que eso va a ser un tema importante, porque también va a marcar un precedente, o puede marcar un precedente hacia adelante. De hecho, ya dijeron en Chiapas, y como conclusión también, sí es un riesgo que en Chiapas haya manifestaciones sociales que pudieran retrasar proyectos o cambiar su temporalidad, pues, ¿no? Y es justamente lo que estamos en espera, de ver cómo va a solucionar eso la CNH, porque la misma CNH dice que si no hay permiso social, no van esas licitaciones. No van. Bueno, estaremos al pendiente de ver qué ocurre, sobre todo con Chiapas, de acuerdo a lo que ustedes nos dicen. Y bien, hacemos una última pausa, pero volvemos con más a Mesa Central, con otro tema.